Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito a la diputada secretaria se sirva pasar lista de asistencia. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorquez Javier Claudia Elizabeth. Bojorquez Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yergo Asmitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moreno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateo Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barajado Manuel Antonio. Valenzuela Perlas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Hay quórum, diputado presidente, con 34 asistencia y una inasistencia. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la Secretaría se justifique la inasistencia del ciudadano diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 12 horas con 57 minutos del día 29 de abril de 2011, declaro abiertos los trabajos de esta sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito al diputado prosecretario de lectura al orden del día.
orden del día de la sesión pública ordinaria del primer periodo de ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, correspondiente al 29 de abril del año 2011. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Aprobación en su caso del acta de la primera sesión pública ordinaria celebrada el 18 de abril del 2011. 5. Lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión pública ordinaria celebrada el 18 de abril del 2011. 6. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 7. Toma de protesta de los 3 ciudadanos consejeros propietarios como integrantes del Consejo del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública por el periodo para el que fueron nombrados. 8. Iniciativas de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo. 8.1. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta el titular del Poder Ejecutivo Estatal, por la que propone reformar el decreto 395 que crea el Instituto Tecnológico Superior de la región Sierra. 8.2. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta el diputado Fernando Valenzuela Perna de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por la que propone reformar y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 8.3. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta la diputada Lucila Domínguez Sánchez de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por el que exhorta a las dependencias federales y estatales para que en el ámbito de su competencia se les dé la atención urgente a las diversas comunidades afectadas del municipio de Nacajuca, Tabasco, con motivo de la descarga del excedente de agua de la presa Peñita y de la construcción de la compuerta del Macayo. 8.4. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta la diputada Marcela de Jesús González García de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión para que a su vez exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que modifique el mecanismo para la implementación del Fondo de Reconstrucción de entidades federativas y establezca que este mecanismo no implique deuda para los estados, así como para que en los presupuestos de egreso de la federación del ejercicio subsecuente no se condicione a las entidades federativas para tener acceso a cualquiera de los fondos previstos en los presupuestos respectivos. 8.5. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Juan José Peralta Fósil de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno del estado de Tabasco y a la CONAGUA sobre la problemática del manejo de agua en los municipios de Cunduacán, Nacajuca y Jalpa de Méndez. 8.6. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional, por el que exhorta a la Secretaría de Turismo de Gobierno Federal y a la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco para que a la brevedad realicen los trabajos de difusión de los atractivos turísticos de la zona de los ríos, en especial el sitio de Reforma, con el descubrimiento de la ciudad maya Moral, Reforma en Balancán, generando una mayor derrama de beneficios económicos y sociales para la población del municipio. Asuntos generales. 10. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración del Pleno la aprobación del orden del día que se acaba de dar a conocer. Hoja 2, hija. Hoja 2. Votación ordinaria.
En votación ordinaria se somete a la consideración del Pleno el orden del día. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, favor de manifestarlo poniéndose de pie. El orden del día ha sido aprobado, diputado presidente, con 34 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El punto cuarto del orden del día que ha sido aprobado se refiere a la aprobación en su caso del acta de la primera sesión pública ordinaria celebrada el día 18 de abril de 2011, la cual se dispensó en su lectura en la sesión anterior, ordenándose fuera circulada a los integrantes de esta legislatura para que expusieran por escrito sus observaciones, y habiendo sido circulada y no haberse recibido observaciones, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria la someta a consideración de esta soberanía para su aprobación. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el acta antes mencionada ha sido aprobada con 34 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se declara aprobada en sus términos el acta de la primera sesión pública ordinaria de fecha 18 de abril de 2011 para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. El punto quinto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda sesión pública ordinaria celebrada el día 18 de abril de 2011, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, propongo a esta soberanía la dispensa de su lectura, en virtud de haberse circulado con anterioridad a esta sesión, por lo que solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración la propuesta mencionada. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura del acta antes mencionada con 34 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobada la dispensa a la lectura del acta citada y no habiéndose recibido observaciones en torno a la misma, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria la someta a consideración de esta soberanía para aprobación en su caso. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie.
Diputado presidente, el acta de la segunda sesión pública ordinaria celebrada el día 18 de abril del año en curso ha sido aprobada con 34 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se declara aprobada en sus términos el acta de la segunda sesión pública ordinaria de fecha 18 de abril de 2011 para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura los comunicados y correspondencia recibida. Correspondencia recibida, comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor el 29 de abril del año 2011. 1. Oficio de anexo suscrito por el Director General de Adjuntos de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, mediante el cual da contestación al punto de acuerdo número 109 emitido por esta Cámara de Diputados. 2. Oficios y circulares expedidos por los honorables Congresos de los Estados de México, Querétaro, Campeche, Colima, Sinaloa y Quintana Roo, por medio de los cuales hacen saber las distintas aperturas y clausuras en sus respectivos periodos legislativos y la elección de los integrantes de la mesa directiva, entre otros. 3. Oficios enviados por la Cámara de Senadores por el que remite los resolutivos referentes a la emisión de 3 puntos de acuerdo, siendo esto lo siguiente. En el primero, se exhorta a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar las reformas legales que correspondientes en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y a fin de armonizar su normatividad de acuerdo con la Ley General de la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Por lo que respecta al segundo, se exhorta a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal para que realicen estudios socioculturales sobre violación de géneros con el objeto de diseñar políticas públicas integrales que atiendan las particularidades económicas, sociales y culturales de cada región. Asimismo, se exhorta a los congresos de las entidades federativas a revisar con perspectiva de género su legislación penal y, en su caso, realizar las adecuaciones necesarias que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, faciliten el acceso a la justicia y eliminen términos discriminatorios para acreditar la calidad de víctimas, entre otros. En cuanto al tercero, el Senado de la República declaró la década 2011-2020 como el decenio de acción para la seguridad vial, con la meta de estabilizar y reducir la mortalidad en México y en el mundo prevista por accidentes de tránsito para el 2020. 4. Oficios y copias de oficios emitidos por el Poder Legislativo Federal y por la 59ª Legislatura del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí y la 61ª Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, por medio de los cuales hacen saber a la recepción de la iniciativa enviada por esta Cámara de Diputados respecto de la propuesta de modificación en materia de tarifas eléctricas a diversos ordenamientos federales, siendo turnado dicho trámite a las Comisiones Unidas de Energía, de Hacienda y Crédito Público, así como a las Comisiones de Desarrollo Económico, Social y Hacienda del Estado respectivamente. 5. Copia de oficio signado por el Secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual hace conocimiento que el original fue turnado a la Unidad de Enlace en materia de transparencia y acceso a la información pública en referencia al punto de acuerdo número 121 expedido por este Poder Legislativo. 6. Oficio enviado por el jefe del Departamento de Atención a Clientes de Zona Villahermosa de la Comisión Federal de Electricidad, por medio del cual da la contestación de los puntos de acuerdo 25 y 76 expedidos por esta 60ª legislatura. 7. Oficio suscrito por el director de Asuntos Jurídicos de este Congreso, por el que determina viable la petición formulada por el ciudadano Vicente Cuba Herrera, mediante el cual solicita se expida a su favor copia de diversas documentales y grabaciones de videográficas en medios magnéticos de distintas sesiones plenarias deshogadas en esta Cámara de Diputados. 8. Oficio signado por el diputado Fernando Valenzuela Perna, dirigido al presidente de esta mesa directiva y que textualmente dice: diputado Andrés Ceballos Ábalos, presidente de la mesa directiva del H. Congreso del Estado, en atención a la próxima de la
en la próxima de la conclusión del primer periodo ordinario del segundo año legislativo de esta 60ª legislatura, respetuosamente que a través de las causas legales el Pleno tenga conocimiento de los plazos perentorios que este Poder Legislativo tiene para el cumplimiento de la respectiva reforma de la Constitución Política Federal, así como de las leyes generales, lo anteriores con el objeto de estar en posibilidad de diseñar rutas críticas legislativas que permitan atender dicho mandato cabalmente. 9. Oficio y anexo en copias certificadas enviados por el Secretario General de acuerdo del Tribunal Superior de Justicia del Pleno del Poder Judicial del Estado, por el que informa con el Pleno de citado cuerpo colegiado aceptó conceder la licencia de cargo de magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado a partir del 28 de abril del año en curso a favor de la ciudadana Felicita del Carmen Suárez Castro, cumplida su encomienda, diputado presidente. El trámite que recae a los comunicados que ha dado lectura el diputado prosecretario es el siguiente. En relación al oficio enviado por el Director General Adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por el que da contestación al punto de acuerdo número 109, emitido por esta soberanía, esta Cámara de Diputados se da por enterada. Se ordena que dicha documentación se integre a su expediente respectivo. Asimismo, remítase copia a los coordinadores de las fracciones parlamentarias, así como al promovente del punto de acuerdo en mención, para su conocimiento y efectos. Gírese el acuse de recibo correspondiente. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes para su debido cumplimiento. En lo concerniente a los oficios y circulares enviados por los honorables congresos de los estados de México, Querétaro, Campeche, Colima, Sinaloa y Quintana Roo, este Poder Legislativo se da por enterado. Se ordena su archivo para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Asimismo, gírese los acuses de recibo respectivos. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites pertinentes. En lo que atañe a los oficios que contienen los resolutivos de los 3 puntos de acuerdos enviados por la Cámara de Senadores, esta soberanía se da por enterado y se acuerda el primero, túrnese a la Comisión Orgánica de Equidad y Género para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda de conformidad con el artículo 63, fracción 30ª, inciso C, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. En cuanto al segundo, túrnese a las comisiones orgánicas de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia y a la de Equidad de Género para que de manera unida procedan a su estudio, análisis y emisión de acuerdo o dictamen que en derecho proceda, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 63, fracciones 17ª, incisos A y B, y 30ª, incisos C y D del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Por lo que respecta al tercero, túrnese a la Comisión Orgánica de Comunicaciones, Transporte, Vialidad y Tránsito para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda de conformidad con el artículo 63, inciso C, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Asimismo, gírense los acuses de recibo correspondientes. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites pertinentes. Por lo que hace a los oficios y copias de oficios enviados por la Cámara de Diputados Federal y los congresos de los estados de San Luis Potosí y Tamaulipas, respectivamente, en relación con la iniciativa propuesta por este Poder Legislativo en materia de tarifas eléctricas, este Congreso se da por enterado. Se ordena agregar a sus expedientes para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Asimismo, comuníquese a los autores de los mismos y gírese
los acuses de recibo respectivos. Se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes. En relación a la copia del oficio remitido por el secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, que se deduce del punto de acuerdo número 121, expedido por este Congreso, esta soberanía se da por enterada. Se ordena agregar a su expediente para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Asimismo, comuníquese al autor del mismo y gírese el acuse de recibo correspondiente. Se instruye al oficial mayor realice los trámites pertinentes. En lo concerniente a los oficios enviados por el jefe de Departamento de Atención a Clientes Zona Villahermosa, dependiente de Comisión Federal de Electricidad, mediante el cual da contestación a los puntos de acuerdo número 25 y 76 emitidos por esta soberanía, esta Cámara de Diputados se da por enterada. Se ordena que dicha documentación se integre a los expedientes respectivos. Asimismo, remítase copia a los coordinadores de las fracciones parlamentarias, así como a los promoventes de los puntos de acuerdo en mención, para su conocimiento y efectos. Gírese los acuses de recibo correspondientes. Se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes para su debido cumplimiento. En cuanto al oficio remitido por el director de Asuntos Jurídicos de este Congreso, por el que determina procedente la petición formulada por el ciudadano Vicente Cuba Herrera, mediante escrito de fecha 4 de abril del año en curso, esta Cámara de Diputados se da por enterada. Y en consecuencia, acuerda, visto lo anterior, expídasele al peticionante en comento las certificaciones correspondientes y que sean procedentes, previo los trámites legales a que haya lugar, por conducto de la Oficialía Mayor de este Congreso. Asimismo, comuníquesele mediante oficio de estilo al multicitado ciudadano lo antes señalado para su conocimiento y efectos. Se instruye al oficial mayor realice los trámites correspondientes. En relación a la solicitud contenida en el oficio signado por el diputado Fernando Valenzuela Pernas, esta soberanía se da por enterada. Túrnese a la Junta de Coordinación Política para conocimiento y efectos, de conformidad con el artículo 52 y 53, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Asimismo, gírese el acuse de recibo respectivo. Se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes. En lo concerniente al oficio y anexos enviados por el secretario general de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia y del Pleno, por el que comunica el acuerdo emitido por dicho órgano colegiado, mediante el cual se acordó la solicitud de licencia a favor de la ciudadana Felicitas del Carmen Suárez Castro, al cargo de magistrada numeraria, a partir del 28 de abril del año en curso, y se remitió a esta soberanía para su determinación correspondiente, acorde a lo señalado en el artículo 36, fracción 21ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 14, fracción 20ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Solicito al ciudadano diputado prosecretario de lectura a los mismos y a la vez de lectura a la propuesta de resolución de este Congreso en torno a la misma. Asunto comunicado en acuerdo. Villahermosa, Tabasco, abril 27 del año 2011. Ingeniero José Carlos Ocaña Becerra, presidente de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado presente. Me permito hacer de su superior
conocimiento que en la quinta sesión ordinaria del primer periodo de labores celebrada el día 27 de abril del año actual, del H Pleno Tribunal Superior de Justicia, entre otros, tomó el acuerdo siguiente. 5. Asuntos generales. A. Solicitud de licencia de la magistrada Felicita del Carmen Suárez Castro. En uso de la palabra del licenciado Roberto Augusto Priego Priego, secretario general de Acuerdos, informa que se recibió el oficio número SGC-J-P-JE-471-2011, dirigido al este cuerpo colegiado, suscrito por el secretario general del Consejo de la Judicatura, el licenciado Andrés Madrigal Sánchez, el cual es de tenor siguiente. Me permito comunicar a usted que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en la octava sesión ordinaria del primer periodo de labores de esta fecha, entre otros, dictó un acuerdo que en su parte conducente dice: se da cuenta del escrito fechado y recibido el día de ayer, 26 de abril, signado por la MD Felicita del Carmen Suárez Castro, consejera de este órgano colegiado, mediante el cual presenta su renuncia al cargo con carácter irrevocable para que surta efecto a partir del 28 del mes en curso, lo cual obedece, según manifiesta, a su decisión de retornar a su plaza magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia. Al efecto, el Pleno por unanimidad acuerda aceptar dicha renuncia para que surta efecto a partir del mencionado 28 de abril del año en curso, que se instruye al secretario general para que, al concluir esta sesión, haga la comunicación respectiva al citado tribunal para todos los efectos legales a que haya dado lugar. Continuando con el uso de la voz, el secretario general de Acuerdos informa que se recibió el escrito de fecha 27 del presente mes del año, dirigido al H Pleno Tribunal Superior de Justicia. La MD Felicita del Carmen Suárez Castro, mediante solicita licencia sin goce de sueldo en los términos siguientes: en vez que en el Pleno del Consejo de la Judicatura ha aceptado mi renuncia que presenté al cargo de consejera que me fue conferido en la tercera sesión extraordinaria del Pleno de ese honorable Tribunal Superior de Justicia, cuya renuncia surte efecto a partir del día 28 del mes de este mes mismo, me permito solicitar se me tenga por reintegrada en mi categoría de magistrada numeraria de ese cuerpo colegiado, y a la vez, por así convenir a mis intereses con fundamento en los numerales 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 11 y 14, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del mismo Estado, solicito me autorice licencia sin goce de sueldo para separarme de nuevo de dicho cargo a partir del 28 de abril del año en curso. Sometida que fue la solicitud de licencia a la consideración del H Pleno de este cuerpo colegiado, acordó conceder la licencia en los términos solicitados a partir del 28 del actual. Y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 36, fracción 21 de la Constitución Política del Estado y 14, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordena hacer de conocimiento del titular del Poder Ejecutivo de este acuerdo y a su vez comunicarlo al H Congreso del Estado para los fines legales y administrativos que sean procedentes, debiéndose publicar este acuerdo en el Boletín Judicial e ingresarse en la página web y en la de transparencia de este órgano jurisdiccional. Lo que comunico a usted para su conocimiento y efecto procedente. Atentamente, el secretario general de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia y del Pleno, licenciado Roberto Augusto Priego Priego. Toda vez. Creo que sigue lo demás. Ah, bueno. Lo leo todo. Permítame. Todo. Todo, ¿no? Bueno. Bueno. Dependencia, Consejo de la Judicatura, Secretaría General, oficio CGCGJ, diagonal PJE, 471, diagonal 2011. Asunto que se indica: Villahermosa, Tabasco, 27 de abril de 2011. H Pleno Tribunal Superior de Justicia del Estado presente.
Me permito comunicar a ustedes que en el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en la 8ª sesión ordinaria del primer periodo de labores de esta fecha, entre otros, dictó un acuerdo que en su parte conducente dice: se da cuenta del escrito fechado y recibido del día de ayer, 26 de abril, signado por la MD Felicita del Carmen Suárez Castro, consejera de este órgano colegiado, mediante el cual presenta su renuncia al cargo con carácter irrevocable para que sufra efecto a partir del 28 del mes en curso, lo cual obedece, según manifiesta, a su decisión de retornar a su plaza de magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia. Al efecto del Pleno, por unanimidad, acuerda aceptar dicha renuncia para que surta efecto a partir del mencionado 28 de abril del año en curso, y se instruye al secretario general para que al concluir esta sesión haga la comunicación respectiva al citado tribunal para todos los efectos legales a que haya dado lugar. Lo anterior lo hago de conocimiento de H Cuerpo Colegiado para los efectos legales a que haya dado lugar. Atentamente, sufragio efectivo no reelección, secretario general del Consejo, licenciado Andrés Madrigal Sánchez. En el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco presente, toda vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura ha aceptado mi renuncia que presenté a cargo de consejera que me fue conferido en la 3ª sesión extraordinaria del Pleno de ese honorable Tribunal Superior de Justicia, cuya renuncia surte efecto a partir del 28 de este mismo mes, me permito solicitar que se me tenga por reintegrada en mi categoría de magistrada numeraria de ese cuerpo colegiado, y a la vez, por si a convenir a mis intereses, con fundamento en los numerales 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 11 y 14 de la fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del mismo Estado, solicito me autorice licencia sin goce de sueldo para separarme de nuevo de dicho cargo a partir del citado 28 de abril del año en curso. Aprovecho la oportunidad para agradecerle todas las atenciones que me he recibido por parte de esta institución, así como el apoyo incondicional que siempre me brindaron en el tiempo que laboré en este H Tribunal. Atentamente, MD Felicita del Carmen Suárez Castro. Derivado de la solicitud, se le da lectura a la propuesta con la resolución correspondiente. La 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Tabasco y con la base de los siguientes, considerado, primero, que el H Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36, la fracción 9, fracción primera, 21ª de la Constitución Política Local y 14, fracción 20ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, está facultada para conceder licencia a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado para separarse temporalmente de su cargo, cuando en el término sea mayor de un año. Segundo, que mediante el oficio número 12.601 de fecha 28 de abril del presente año, suscrito por el licenciado Roberto Augusto Priego Priego, secretario general de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia y del Pleno, se comunicó al Congreso del Estado el acuerdo de fecha 27 de abril del año 2011, en el que hace de conocimiento que en la 5ª sesión ordinaria del primer periodo de labores se dio cuenta del escrito fechado y recibido el día 26 de abril del presente año, signado por la MD Felicita del Carmen Suárez Castro, consejera de este órgano colegiado, mediante el cual presenta renuncia a ese cargo, con carácter irrevocable para que surta efecto a partir del 28 del mes en curso, lo cual obedece, según manifiesta, a su decisión de retornar a su plaza de magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia. En dicho comunicado, obra también transcrita la solicitud de licencia sin goce de sueldo a cargo de magistrada numeraria. Tercero, que asimismo, mediante el oficio número 12.601, recibido en la Oficialía Mayor del H Congreso del Estado el 28 de abril del presente año, signado por el licenciado Roberto Augusto Priego Priego, secretario general de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia y del Pleno, remitió copias debidamente certificadas del oficio número CGCJ-PJE 471-2011, signado por el licenciado Andrés Madrigal Sánchez, secretario general del Consejo de la Judicatura, en el que se comunica el acuerdo contenido en la 8ª sesión ordinaria del Consejo de la Judicatura y del escrito de la solicitud de licencia sin goce de sueldo de la MD Felicita del Carmen Suárez Castro,
ambos de fecha 27 de abril del año 2011. Cuarto, que en ese contexto es de señalarse que respecto de la solicitud de licencia al cargo de magistrada numeraria formulada por la MD Felicita del Carmen Suárez Castro, existe como hecho notorio que en la primera sesión plenaria desahogada ante este honorable Congreso, el día 18 de abril del actual fue designada como consejero propietario y por ende integrante del Consejo Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, expidiéndose del decreto 085, mismo que fue publicado en el periódico oficial del Estado de fecha 23 de abril del actual, suplemento 7161C, época sexta, lo cual evidentemente es la causa de su solicitud de licencia. En tal virtud y del acuerdo del artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y conforme al artículo transitorio segundo de dicho decreto, el término de encargo de consejera es por un periodo de 5 años. Se surte la hipótesis contenida en el artículo 36, fracción 21, 21ª de la Constitución Política Local, pues en el término de la licencia solicitada excede en 1 año. Consecuentemente, al no existir impedimento legal y existir una causa por la cual se solicita la licencia mencionada, se le concede a la MD Felicita del Carmen Suárez Castro licencia al cargo de magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el término de 5 años, contando a partir de la toma de protesta al cargo como consejera propietaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Quinto, que el Honorable Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracción 1 y 21 de la Constitución Política Local, está facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos para la mejor administración del Estado, así como para conceder la licencia a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia para separarse de su cargo en las tareas jurisdiccionales propias del Poder Judicial del Estado, cuando en el término de la misma sea mayor a 1 año. Ha tenido bien emitir en siguiente decreto 086. Artículo único. Ante la existencia de una causa legal, es de aprobarse la solicitud de licencia sin goce de sueldo presentada por la MD Felicita del Carmen Suárez Castro para separarse temporalmente del cargo magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia por el término de 5 años, contando a partir de la fecha en que tome protesta como consejera propietaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y el Acceso a la Información Pública. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación, debiendo ser publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. Segundo, derivado de la autorización de la licencia y en los términos de las disposiciones de la Constitución Política del Estado y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, deberá suplirse la ausencia temporal a que se refiere el presente decreto, dado en el Salón de Sesiones por el Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a los 29 días del mes de abril del año 2011, atentamente, sufragio efectivo de revisión, Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Diputado Andrés Ceballos Ábalos, presidente. Diputada Lucila Domínguez Sánchez, secretaria. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Toda vez que es un hecho notorio y público que la ciudadana Felicitas del Carmen Suárez Castro, en la primera sesión plenaria desahogada ante este honorable Congreso, el día 18 de abril del actual, fue designada como consejero propietario y por ende integrante del Consejo del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, expidiéndose el decreto 085, mismo que fue publicado en el periódico oficial del Estado de fecha 23 de abril del actual, suplemento 7161C, época sexta, y dado que en términos del artículo 36, fracción 21ª de la Constitución Política Local, faculta a este Congreso para conceder licencias a los magistrados cuando sean mayores a 1 año, lo que evidentemente se actualiza en el caso particular, toda vez que el cargo de consejero propietario es por un término de 5 años, según el artículo transitorio segundo de dicho decreto, y en virtud de
de que aún no se ha tomado la protesta de ley en términos del artículo transitorio tercero del multicitado decreto, y visto la imperiosa necesidad jurídica del presente asunto, se consulta al Pleno de este honorable Congreso, se ha tratado como asunto urgente y se dispensa el requisito de turnarla a la comisión orgánica respectiva, por lo que de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la diputada secretaria se sirva consultar a esta soberanía en votación ordinaria si es de calificarse como urgente dicha solicitud de licencia y a la vez la resolución correspondiente en un solo acto. En virtud de que ha sido calificada como urgente la propuesta antes mencionada, previo a su aprobación, se procederá a su discusión en lo general y en lo particular. En el entendido que dicha licencia, de aprobarse, se concederá hasta por el término de 5 años a partir de la protesta de ley, que se tome a dicha persona como consejero propietario del Consejo del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de acuerdo al artículo transitorio segundo del decreto en comento. En tal razón, solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en su discusión, se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o en contra de dicha propuesta. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la solicitud de licencia temporal y la resolución respectiva en los términos antes señalados, procederemos a su votación en un solo acto. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración de esta soberanía en un solo acto para su aprobación, en su caso, la solicitud de licencia temporal y la resolución respectiva a la que se ha dado lectura y a las que nos hemos referido, la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, fracción 21ª de la Constitución Política Local y el artículo transitorio segundo del decreto de referencia, se concederá en su caso hasta por 5 años a partir de la protesta de ley que tome la ciudadana Felicitas del Carmen Suárez Castro como consejera propietario del Consejo del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
conformidad con el artículo 36, fracción 21ª de la Constitución Política Local, se declara aprobada en sus términos para todos los efectos legales la licencia temporal al cargo de magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado por parte de la ciudadana Felicitas del Carmen Suárez Castro. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente en términos de la resolución aprobada y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial. Asimismo, comuníquese al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para su conocimiento y efectos. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes para su debido cumplimiento. Seguidamente, y toda vez que en la primera sesión pública ordinaria del día 18 de abril del año actual se designaron como consejeros propietarios integrantes del Consejo del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública a las siguientes personas: Felicitas del Carmen Suárez Castro, José Antonio Bojorquez Pérez Nieto e Isidro Rodríguez Reyes, expidiéndose en consecuencia el decreto 085, mismo que fue publicado en el periódico oficial del Estado de fecha 23 de abril del actual, suplemento 7161C, época sexta, por lo que en cumplimiento a lo ordenado por el artículo transitorio tercero del decreto mencionado, se estableció la obligación de tomarle la protesta de ley y en virtud de que fueron debidamente notificados y encontrándose presentes en el salón de sesiones los citados ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36, fracción 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, procederé a tomarle la protesta de ley respectiva por el periodo comprendido de 5 años a partir de la citada toma de protesta, por lo que se instruye al oficial mayor los conduzca ante este atril que se encuentra ubicado en este salón de sesiones. Vamos a poner sí, es lo correcto. Nos vamos a poner de pie, yo creo que es lo correcto. Nos ponemos de pie todos. Sí, creo que es un acto solemne. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Solicitamos a todos los presentes ponerse de pie. Sí. Ciudadanos, Felicitas del Carmen Suárez Castro, José Antonio Bojorquez Pérez Nieto e Isidro Rodríguez Reyes protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo de consejeros propietarios del Consejo del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión y del Estado. Si no lo hicieren así, que la nación o el Estado se lo demande. Gracias. Gracias. Solicito al oficial mayor conduzca a los ciudadanos antes mencionados a sus respectivos lugares en este salón de sesiones.
Invitamos a todos los presentes a sentarse. Creo que lo correcto sería ir a felicitarlos, ¿no? Si no los felicitas ahorita, pues ya no los... Se decreta un receso de 5 minutos.